Hermanos, les pido que abran sus Biblias a perdón. Les pido que abran sus Biblias a Isaías capítulo 9. Vamos a los versículos 2 hasta el 7. Isaías 9, 2 al 7. ¿Estamos ahí? La palabra dice así: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Midian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este privilegio de estar aquí, Señor, por esta bendición, Señor, de poder conocerte y llamarte Padre, clamarte a ti, Señor, y poder conocerte así, Señor, como Padre, Señor, no solamente como Dios fiel, Señor, Dios eterno y todopoderoso, pero como nuestro Padre, así como somos tus hijos ahora adoptados, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y te damos gracias por tu milagro, Señor, de la salvación, por tu milagro, Señor, de enviar a tu Hijo unigénito para vivir en esta tierra en el cual tú creaste y formaste, Señor. Y te damos gracias por este privilegio, Señor, por el cual ahora somos lavados, Señor, somos purificados y limpiados mediante la cruz, Señor, la cruz que cumple todo lo necesario para vivir una vida eterna junto a ti, Señor. Y te damos gracias, como dice tu palabra, porque tú eres un Dios celoso que iba a cumplir estas cosas y la cumplió en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que en esta noche estemos atentos a tu palabra, Señor, a este estudio, Señor, para aprender más de ti, para poder inclinarnos más a tu oído, Señor, de tu palabra, mediante el estudio, Señor, que podamos vivir por ti, por medio de tu Espíritu, Señor, que siempre estemos dispuestos a agradarte, Señor, que siempre elijamos a servirte a ti, Señor, y que no nos compadezcamos, Señor, en nuestra carne, Señor, porque siempre estemos buscando más de ti, Señor, llenos, como dice tu palabra, de tu Espíritu, completos y perfectos, haciendo tu voluntad día tras día, hasta que lleguemos a tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Sí. En esta noche, pues, es muy evidente que este estudio no es Gálatas, pero que acabamos de leer una porción de escritura que se encuentra en Isaías 9. Y, hermanos, ya que cada, temporada de Navidad llegamos a una enseñanza diferente de nuestro estudio normal o regular, ya que ahorita estamos estudiando el libro de Gálatas. Pero mediante o por medio de este estudio de Gálatas también podemos ver esa promesa, como vimos últimamente, sobre esa simiente, la simiente de Abraham. Y esa simiente de Abraham es Cristo Jesús. La simiente de Abraham y la promesa dado a Abraham y a la simiente es Cristo Jesús. Y esa promesa también fue dado a Adán y Eva en Génesis 3, como leímos la semana pasada. Y
pues con esa motivación de poder entender y reconocer de que toda la palabra desde el principio hasta el fin nos demuestra las características del Señor, y que por medio de este estudio de Gálatas podemos ver esos atributos perfectos del Señor, que Él es el dador de su gracia y de su misericordia, que la salvación viene de Él y que todo esto es para la honra y gloria de Cristo Jesús. En esta temporada también reconocemos esa venida de este Mesías Jesucristo a la tierra, en el cual Él formó, dice Colosenses y Hebreos 1, formó los cielos y la tierra. Todo fue hecho por medio de sus manos, fue hecho por medio de Él y para Él. Fue para declarar las glorias de un Dios perfecto y eterno, un Dios imparable, y para también declarar las glorias por medio de nosotros, su gracia y su misericordia de la salvación que viene por medio de Él. Y mientras que nuestra hermana acaba de decir que durante esa temporada nos enfocamos mucho en los regalos y en convivir con la familia y estar muy alegres en este tiempo frío, por el cual podemos comer comida muy buena, agradable, tamales, pozole, todo lo que se encuentra ahí, también comida salvadoreña, todo lo que se encuentra en ese grupo y categoría, mexicano, cualquier comida que sea. Es tiempo de disfrutar de la grandeza de Dios y de las bondades que Él nos ha dado. Pero sobre todo, hermanos, es recordarnos de la venida del Señor, de la venida del Mesías, por el cual iba a quebrantar, dice, al yugo pesado, al yugo que no se puede soportar. Iba a venir a derrotar, dice, al enemigo. Y mientras esas palabras de Isaías pueden ser descritas o pueden describir un caso contextualmente, un caso histórico que aconteció, realmente demuestra y es una profecía de la venida del Mesías Jesucristo, por el cual iba a quitar y ha quitado el yugo pesado de nuestro pecado y ha quitado también y ha derrotado, al enemigo, quien éramos esclavos a Él, pero ahora somos hijos del Señor. Ya no somos esclavos del diablo, pero somos esclavos en libertad a Cristo Jesús. En esta noche, hermanos, vamos a entrar a un estudio y lo voy a intentar hacer muy brevemente porque pues, el tiempo es corto, pero vamos a ver o intentar ver 5 puntos o 5 cosas que Jesucristo cumplió mediante su ministerio y su vida en la tierra. 5 puntos que Jesucristo cumplió, por lo cual es bendición para nosotros. 5 puntos por lo cual nuestras vidas se han cambiado por completo. Y no estoy hablando de un cambio en el cual pues nos sentimos diferente o vemos cosas de una perspectiva diferente, una perspectiva nueva, sino que son 5 cosas que solo Él pudo cumplir, que como resultado de esa bendición por las cuales tales cosas Él cumplió, nosotros somos bendecidos por estas cosas. Y esos 5 puntos, esas 5 cosas que Jesús cumplió, es primeramente la salvación. Él trajo la salvación al mundo. El segundo punto es que Él nos redimió. Él trajo la redención hacia la humanidad. El punto número 3 es que Él es nuestro mediador. Él es nuestro intercedor. Número 4 es que Él vivió una vida perfecta, por lo cual ninguno de nosotros lo pudimos hacer. Él lo hizo. Pero como vamos a ver, también vamos a ver todo lo que incluye viviendo esa vida perfecta, Cristo Jesús. Por lo cual llegaremos al quinto punto, que es el ejemplo que Él nos ha dejado de obediencia perfecta. Y esa obediencia perfecta se puede demostrar por medio de esa vida perfecta que Él vivió, en el cual se ven por medio de esos 5 puntos añadidos, o esos 4 puntos añadidos, podemos ver ese quinto punto, o se puede aplicar esa vida de obediencia a cada uno de nosotros, por medio de su salvación, de su redención, lo cual Él también es nuestro mediador, nuestro intercedor, nuestro abogado,
en el cual Él vivió la vida perfecta, ahora podemos vivir en obediencia. Amén. Entonces llegamos a este primer punto, hermanos, lo cual es que Él vino a darnos la salvación. Él vino a traer la salvación, por lo cual vino y lo cumplió. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 14 al 17 nos dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hemos visto en el estudio, como acabo de mencionar, de Gálatas, podemos ver esa salvación gratuita, que Dios prometió a Abraham y antemano a Adán y Eva. Y es fascinante entender y reconocer la salvación eficaz de Dios que viene de Él, sin ayuda de nada ni nadie, pero que en sí mismo propuso salvar a pecadores como tú y yo, para recibir vida eterna. La salvación es algo tan maravilloso cuando entendemos qué detalla esa salvación. Cuando vemos qué detalla ese regalo tan grande e inmerecido. La salvación es ser salvos de una condenación. La salvación es ser salvos de una condenación eterna que se produce en cada humano nacido a culpa del pecado. Cristo hace 2000 años vino al mundo que Él creó para darnos esa vida en abundancia. La palabra nos declara que la vida que Él promete y que Él da es una vida de abundancia. Es una vida que Él no comienza y no termina. La salvación que Él ofrece es una salvación que Él mismo vino para cumplir y la cumplió. En observar al mundo y en observar a las religiones que se encuentran en el mundo, en observar a los pensamientos del humano, sean filosóficos, sean de ateísmo, de ateo, sean religiosos y legalistas, o cualquier pensamiento y cualquier creencia que existe en este mundo, la manera para recibir o alcanzar algo, para llegar a un nivel más alto, más profundo, para llegar a la nirvana, como unos dicen, o a llegar al cielo, o a llegar y regresar a la agua como gotas, como dicen los budistas, podemos ver que en cada circunstancia, la manera en la cual uno alcanza esa salvación es por medio de instrucción. Instrucciones dados por hombres, por el humano en el cual tienen que obedecer ciertas cosas para llegar a esa meta, a llegar al entendimiento perfecto o a un nivel de eternidad. La palabra del Señor es la única que nos revela que mientras nosotros estábamos muertos sin capacidad, nuestro Dios mismo cumplió lo que se tuvo que cumplir para alcanzar la salvación y el favor del Padre. Cualquier religión puede ofrecer una salvación, pero no toda religión puede ofrecer vida eterna. Pueden ofrecer un nombre, un título de vida,
pero nos es vida porque la palabra nos declara la imperfección y la pecaminosidad del hombre y el estado en el cual se encuentra el hombre. Cristo Jesús, la palabra del Señor, es la única que declara que Cristo mismo cumplió lo que se tuvo que cumplir para llegar al cielo. No es mediante instrucción comer de cierta manera, actuar de cierta manera, sino que es por medio de uno perfecto, quien vino al mundo para cumplir lo que ningún humano pudo cumplir, por lo cual y el resultado de esa vida perfecta es que ahora nosotros podemos vivir en la justicia de Dios. Ahora hay acceso al reino eterno, no mediante nuestras obras quebradas, nuestros pensamientos inútiles o necios, pero mediante la perfección de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Y esos son los títulos que se declaran en Isaías 9. Cuando leemos esa escritura, se pueden ver esas descripciones de este Dios eterno y poderoso que habría de venir a esta tierra, que habría de anunciar y traer las buenas nuevas. Porque dice en Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el que vino y se otorgó, hermanos, para nosotros, para que recibamos una vida en abundancia, no a medias, hermanos, pero de reconocer que Él es nuestro consejador. Él es nuestro, ¿cómo se dice? Consejero, que Él es nuestro Salvador, nuestro guardador, que Él vino para salvarnos. Hermanos, este primer punto que vemos sobre la salvación, lo cual es una de las cinco cosas que Cristo cumplió, que es la salvación, podemos entender que la salvación, hermanos, es más de vivir una vida mejor. La salvación es una acción espiritual, por lo cual Dios mismo hizo para nosotros. La palabra salvación significa, o la palabra salvación en su lenguaje original es soteria o soteria, que es la palabra griega para salvación. La palabra que se encuentra en las escrituras cuando leemos salvación es sotería, que significa liberación, que significa preservación. ¿Y qué significa preservación? Preservar a algo es no dejar que algo se corrompa, que algo se pudra. No permite que esa cosa que está preservando falle. La palabra salvación, en el cual podemos leer que dice la palabra que Él vino a traer la salvación, que Él es nuestra salvación, debe de traer una firmeza a nuestras vidas como creyentes. Y al que busca una vida eterna, debe de entender esto, que la salvación dado por medio de Dios, por medio de Cristo Jesús, es una liberación de algo, es una preservación fuera de algo. La razón que Lucas 2:10 nos declara: pero el ángel les dijo: no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Y en cuál gozo o qué gozo tendremos nosotros si la salvación no es para siempre? No habría gozo. Pero debemos de ver que la salvación, la liberación y preservación es el poder del Señor. No se basa en nuestra capacidad para hacer algo. Se basa en la liberación de un Dios todopoderoso y la preservación dentro de sus manos. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ha venido Soteria. Ha venido liberación. Ha venido preservación. Ha venido esperanza. Un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, la palabra no se confunde, ni Dios es olvidadoso. La razón que se repite una y otra vez sobre Cristo Jesús y la salvación y la redención y la gracia y la misericordia no es porque Él es olvidadoso. Es porque nosotros como humanos nos olvidamos de quién es Él. El pueblo de Israel se encontraba en rebelión una y otra vez, aunque Jehová estuvo con el pueblo. Dios no se le olvida y por esa razón repite. Dios repite para que entendamos, hermanos, como sus hijos, la certeza de sus promesas. La certeza de que lo que Él comenzó es para su honra y gloria. Y por esa razón, hermanos, no falla. Entonces, si entendemos que Él vino a darnos la salvación, ¿por qué vino a dar salvación? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué hay o existe salvación? La salvación es ser salvos de una condenación eterna que se produce en cada humano nacido a culpa del pecado. Cada hombre nace pecador después de la caída de Adán y Eva, y cada hombre, sin recibir la salvación gratuita por medio de Cristo, muere pecador y es condenado eternamente como pecador. Romanos 6:20 dice: porque cuando erais esclavos, tiempo pasado a los creyentes, porque cuando erais, que ya no es un hijo de Dios, que ya no es un hijo de Dios, esclavo del pecado. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y ahí está, que habéis sido libertados, que han sido salvados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No es una sugerencia. Hay certeza en lo que Cristo vino a hacer. Hay certeza y cumplimiento en lo que Cristo cumplió en la cruz, en su ministerio, en su vida perfecta y lo que cumplió en la cruz. Y como fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tan claro es, hermanos, la salvación. Cuando leemos e indagamos la palabra del Señor, podemos entender y comprender que la salvación es del Señor, que la salvación se encuentra en las manos de un Dios quien formó los cielos y la tierra.
La condenación viene a causa de que Dios no puede estar cerca del pecado, porque tan perfecto y justo y majestuoso es Dios, de que ningún pecador o pecado puede estar en su presencia o puede estar donde Él está, donde Él mora. Así que la condenación es la consecuencia del pecado y del no haberse arrepentido del pecado es muerte eterna. Pero el que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador es digno de recibir vida eterna, porque Cristo es el digno y el perfecto. Por esa razón vino Cristo. Tuvo que haber alguien perfecto para vivir una vida perfecta, cumplir la ley, morir y resucitar de entre los muertos para declarar victoria sobre la muerte y el pecado. No quedándose en la tumba como toda la humanidad, cuando morimos se queda en la tumba, quien día tras día no podemos pagar por nuestros propios pecados, porque si fuera posible no habría necesidad de un Salvador. Pero por esa razón vino, para liberarnos del pecado, para liberarnos de las tinieblas, para trasladarnos de un reino de tinieblas al reino de luz, al reino de su Hijo amado. Porque dice Colosenses 1:10, Pablo dice que no paraba de orar para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, versículo 10, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. ¿Cómo crecemos? En su conocimiento. Versículo 11, fortalecidos con todo poder. ¿Cuál poder? Con el poder del Espíritu, quien formó todas las cosas. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo Espíritu que ahora mora en cada uno de nosotros, con ese poder que ya tenemos. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él mismo nos hizo aptos para participar de una herencia de riquezas eternas con Cristo Jesús, de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado. Ahí está la palabra, nos ha librado, nos ha salvado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino. Nos ha movido, nos ha trasladado de esta tierra a su gracia, a vivir y morar dentro de su gracia hasta el día de gloria. Nos ha trasladado, dice, versículo 13, al reino de su amado Hijo. Ha acontecido por medio de su salvación, por medio de su gracia, un ser trasladado. Por lo cual, mientras que estamos aquí físicamente en esta tierra, hermanos, mientras que vivimos débilmente, mientras que día tras día pecaremos hasta que muramos o hasta que Cristo regrese, no cambia la realidad de que espiritualmente, eternamente, hemos sido trasladados de las tinieblas. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Es el segundo punto, por su sangre, el perdón de pecados, los que cometí ayer, pero mañana no, los pecados pasados, presentes y futuros, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y cuantos creyentes con incertidumbre. Pero la incertidumbre no viene en vernos y decir que somos incapaces y por eso dudamos, sino que no hemos llegado al entendimiento de que Él es fiel, y entonces Él, en nuestra mente, no podamos entender que Él nos sostiene, nos ha declarado justos para ser trasladados de las tinieblas
y de pecador a hijos amados, por lo cual podemos clamar, Abba, Padre, por el cual el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu, nos declara, nos recuerda de que somos hijos de Dios. Y Cristo lo declara en tiempo presente, esta realidad, es decir, una acción activa. No es algo que se cumplirá en el día final, es algo que ha acontecido y acontece presentemente, la salvación. No es que no hemos recibido hasta que lleguemos hasta el mero día, sino que Él mismo lo cumplió. Y nosotros, hermanos, tenemos que ver las cosas como Dios ve las cosas, en un solo imagen de salvación y redención, que Él envió a su Hijo para los que Él llamó, dando su vida, y por medio de Él hay salvación. Nosotros en nuestro tiempo, lo que se expande en nuestras vidas diarias, es difícil comprender sobre miles de años la historia de la redención y salvación. Por esa razón lo vemos en un contexto humano y lo vemos de una manera en la cual quizás llegue, quizás no llegue. Pero para Dios es un solo imagen, enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados, resucitando, declarando a muchos justos. Es algo activo que ha acontecido y que es constante. Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Eso es algo pasado? ¿En el pasado? Nadie los podrá arrebatar de mi Padre. ¿Acaso si hacen algo? Pues quizás no. Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es una declaración eterna. Y yo y el Padre uno somos. Hermanos, esas son declaraciones de Dios para nosotros como sus hijos. No son opiniones. Dios no da opinión. El hombre da opinión. Dios da confirmación y promesas que se cumplen. Y la palabra nos demuestra esto sobre la salvación, que Él nos ha trasladado. Salmos 42:3 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Quién puso? Dios, Jehová, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esa es lo que Dios ha hecho. Esto es, hermanos, la salvación. ¿Y quiénes son salvos? Los que creen en Cristo Jesús y los que han de creer que Cristo es el Señor. El segundo punto, hermanos, es la redención. Cristo vino a redimirnos. Y mientras similar a la salvación o la salvación es la imagen completo, la redención es la acción de comprar algo a un precio. Y eso es un ejemplo simple que vemos diariamente, una transacción en el cual cuando yo voy a la tienda voy a comprar algo por el valor y voy a entregar dinero que vale o que es el mismo valor al producto. Si yo voy y compro algo, es una transacción. Yo entrego dinero y recibo algo, recibo un producto o recibo comida. De la misma manera aconteció una redención, no en la manera en el cual nosotros vivimos una vida buena y Dios nos da salvación, pero es por medio de una redención por el cual éramos incapaces de verlo a Él. Dice en Isaías 53, como vimos anteriormente, Isaías 53 dice que cuando Cristo estaba en rumbo a la cruz, dice, menospreciado
fue, ni levantamos nuestros rostros para verlo. Él caminó y fue menospreciado, y nosotros no volteamos a verlo, porque tan afligido fue. Pero aparte de eso, no hubo capacidad para nosotros voltear y mirar al cielo. Pero es por la misericordia del Señor que tenemos esa misericordia en nuestras vidas, esta redención, por lo cual, mientras que nosotros somos incapaces, muertos, como dice Efesios 2:1, mientras vivíamos conforme al corriente de esta vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos dio vida. La redención es la acción de liberar o poner en libertad mediante un rescate. Hay un edificio quemándose, hay gente atrapada y Cristo entra y los arrebata del fuego. La redención de Dios es que mientras que estábamos muertos a causa del pecado, fuimos comprados por un precio, por lo cual Cristo se humanó y tomó nuestro castigo, lo que es la ira de Dios contra la humanidad. No porque Dios tiene rencor y odia simplemente por odiar, sino porque odia el pecado contaminoso y la rebelión contra su voluntad perfecta. Y por medio de Cristo fuimos rescatados y fuimos lavados. Y es aquí donde podemos ver las palabras de Isaías en su contexto adecuado en Isaías 53, donde dice en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo que en el estudio de Gálatas comprendimos que estas enfermedades y dolores no son físicas primeramente, pero son espirituales primeramente. Y sabemos esto por los versículos 5 y 6 que dicen, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta enfermedad por la cual fuimos curados es pecado que nos lleva a la muerte. Y eso Él nos libró. De esas cosas Él nos dio victoria. Todos nosotros, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como el hijo pródigo. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Fuimos comprados por un precio, hermanos. Eso es la redención. Siendo comprados por medio de la expiación y la sustitución de expiación de pecados. Por lo cual Él tomó nuestras imperfecciones y en cambio, en ese glorioso intercambio, nosotros recibimos su vida perfecta. Por lo cual somos declarados justos por Él quien justifica. Y ya cuando el Padre nos ve a nosotros, no ve al hombre pecaminoso, no ve a John el infiel, el pecaminoso, ve a Cristo delante de mí, siendo mi abogado y mi intercedor para siempre. Fuimos comprados por un precio. Cristo, el unigénito de Dios, a cambio de nuestra libertad. Estábamos enfermos espiritualmente, sin cura ni remedio. Y Cristo nos sanó nuestras dolencias, es decir, nuestra condición pecaminosa, nuestra rebelión contra el Padre, y fuimos lavados y llamados hijos de Dios, y eso es lo que somos, hijos de Dios. Fuimos salvados por Cristo Jesús, por lo cual hemos nacido de nuevo, y en ese renacer de nuevo espiritualmente, fuimos hechos nuevos espiritualmente, nuevos pensamientos, nuevos deseos. Por lo cual ya no agradamos a la carne, aunque todavía pequemos. Ya no es nuestro deseo pecar. Y tenemos ahora el sello de la redención marcado por el Espíritu Santo, quien es nuestra garantía de nuestra herencia eterna. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, y eso es la redención,
Si queremos saber o tener una definición de redención, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo cual, hermanos, podemos declarar, como dice Juan 3, 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros, hermanos, somos llamados hijos de Dios. Ese es el título, no que yo les doy a ustedes, ni ustedes a mí. Es el título que Dios me ha dado mediante Cristo Jesús. Esto, hermanos, también es la razón que mientras nos desgastamos por fuera diariamente, envejeciéndonos con la edad, Señor, hermanos, el Señor nos sostiene, y no solamente nos sostiene, pero nos está renovando día tras día internamente. Por dentro estamos siendo renovados al hombre perfecto. 2 Corintios 4 dice, 14, 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, día tras día me estoy envejeciendo, me estoy poniendo más feo. Cada vez que me veo en el espejo, nos vemos en el espejo, vemos una arruga más. Un pelo blanco sale y decimos, ya se terminó, ya llegó mi tiempo. Dice, por tanto, no nos desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. ¿Cuándo? ¿Temporal? Eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Eso es la realidad, hermanos. Estamos desgastados, somos imperfectos, como creyentes seguimos pecando. No debe de haber duda, pero más confianza en el Señor, de venir delante de Él y confesar nuestros pecados y alinearnos más a su voluntad, para alinearnos más y para permitir que su obra sea hecha en nosotros. Tercer punto, hermanos, es que Él es nuestro mediador. Él es nuestro abogado. Él vino para ser mediador y incluso, como dice, que el que escucha su voz viene a Él. Y el que está en su mano, está en la mano del Padre. Él también activamente es nuestro intercesor. Lo que podemos ver aquí es que Él, siendo nuestro mediador, nuestro abogado, es que Él intercede por nosotros, porque la expiación de nuestros pecados y liberación de todo mal, de todo pecado que existe en nosotros, proviene por medio de la liberación de Cristo Jesús. Todas estas cosas, la expiación de nuestros pecados y liberación de todo mal, proviene por medio de Cristo Jesús. 1 de Juan 2 dice, pero vosotros, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Somos ungidos y la unción de Dios es el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros tenemos, y conocemos todas las cosas por medio de esta unción. No os he escrito como si ignoráis la verdad, no les digo esto porque ignoran la verdad, sino porque la conocen, y para que nadie o ninguna mentira procede de la verdad. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, conocen la verdad. No les digo esto,
que tienen esta unción para conocer y para comprender todas las cosas, porque no entienden, pero porque entienden. Y para que siempre recuerden que ninguna mentira sale por medio de la verdad. La verdad es verdad y mentira es mentira. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, al ateo, que dice que Dios no existe. Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, toda religión que existe, que dice, yo creo en Dios, pero no tiene a Cristo, es anticristo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que no tiene a Cristo no puede decir, oh, Dios me ama, yo tengo a Dios. Y para el que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es necesidad aceptar a Cristo como Señor y Salvador para tener acceso al Padre. Para poder ser capaces de decir que Dios me ama, necesito al Hijo primero. Porque si no tengo al Hijo, tampoco tengo al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, que es una promesa. ¿Y cuál es la promesa? El que tiene al Hijo como Señor y Salvador, vida eterna. Pero no termina ahí, sino que la relación entre nosotros y el Padre es accesible ahora por medio de Cristo. Porque Él derribó, Él tumbó, Él destruyó el muro que nos separaba. Primeramente, el que separaba al judío y al gentil, pero primeramente el muro que aislaba a toda la humanidad de Dios. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ¿en quién? Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, los judíos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Luego en el versículo 17 nos declara ese muro entre la humanidad y Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros del reino eterno. La razón que en este mismo capítulo dice que nos trasladó a los lugares, capítulo 1 de Efesios dice que nos trasladó al lugar celestial. Porque ahora somos miembros de la familia de Dios. Y Él ha derrumbado el muro, la pared que separaba, que nos aislaba. Por medio de un mismo espíritu, ahora tenemos acceso al Padre. También intercede por nuestros pecados, como dice 1 de Juan 2, y eso es lo que es activo y constante. Cuando confesamos nuestros pecados, el Padre escucha, pero es Cristo quien recibe e intercede por nosotros. Y por medio de algo tan hermoso, por medio de un Dios en tres personas, cada parte y cada uno de esos miembros de la Trinidad es nuestro abogado y escucha. El Espíritu, dice, intercede por nosotros. El Padre escucha y tenemos acceso directo a Él. Y también dice 1 de Juan 2, que Cristo es nuestro abogado diariamente. Amén. 1 de Juan 2:2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo.
Los que están en la mano de Él están en la mano de su Padre. Cristo escucha, Cristo es nuestro abogado diariamente, siendo nuestro abogado hasta el fin. Cuarto punto, que también es incluso va con el 5, es que Cristo cumplió la vida perfecta, y el 5 nos da el ejemplo, el ejemplo más perfecto de obediencia. El punto 4 es que Él cumplió la vida perfecta. Él es, como dice la palabra y como lo declara, el Cordero. ¿Y qué es Cordero? ¿Qué describe un Cordero? No es ¿cómo se llama? Cabrio. No es un borrego, es un cordero, que es simbolismo de un animal limpio y puro. En 1 de Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El cordero sin mancha ni arruga, quien es digno de abrir el sello, los sellos, es Cristo Jesús. Y Él es el único perfecto quien vivió la vida perfecta para nosotros. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos cumplir ni intentar hacer. Nuestro corazón no nos permite, nuestra naturaleza humana nos impide de cumplir eso, de seguir fielmente a la ley que está escrita en el corazón de cada humano, la ley de moralidad, la ley que nos declara las maravillas y la justicia de Dios. Él lo cumplió, porque Él es Dios, y porque Él, siendo Dios, se manifestó y se humanó para nosotros. Y en esa vida perfecta podemos ver los ejemplos que Él fue tentado como humano. Él pasó por tribulaciones y circunstancias, pero en cada momento de su vida no cesó de estar en unión y comunión con su Padre. ¿Cuántas veces los evangelios nos declaran estas maravillas de que Cristo, cuando iba a pasar por las tribulaciones tan grandes y las aflicciones de ser separado del Padre, ¿qué hizo? Oró y le clamó al Señor fervientemente, que dice la palabra que estaba sudando como si estuviera sangrando, estaba sudando como si fueran gotas de sangre. Muchas veces dicen que sudó sangre, pero la descripción en hebreo y griega aquí es que él estaba sudando profundamente, que es como chorrear. Estaba chorreando de sudor, como si fuera sangre chorreando. Pero es una imagen ¿de qué? Es una imagen de lo que en verdad iba a hacer: derramar su sangre por nosotros. Pero mientras y antes que eso, en su ministerio y su vida en esta tierra, estuvo en comunión perfecta con el Padre. En cada momento, por la mañana, por la noche, a mediodía, oraba al Señor. Y por mucho tiempo, por largos tiempos, oraba. En privado oraba, no como los fariseos, para ser vistos, pero Él oraba y suplicaba sinceramente para tener esa unión que Él tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero esto nos declara y nos demuestra este quinto punto, que es que nos ha dejado este ejemplo tan perfecto de la obediencia, demostrado por medio de su vida. En este último punto podemos volver a mirar estos puntos y el punto 4, en el cual Él vivió la vida perfecta y dejó ese ejemplo de estar en comunión con el Padre en cada momento, en cada circunstancia.
buena o mala, oraba por sus discípulos, oraba por los que habían de venir a Él. Y este punto es algo que creo que es el más descuidado entre los creyentes. Y un malentendido de la palabra de Dios hace que no nos demos cuenta del poder que tiene esta realidad. Y es que Cristo, con su vida perfecta, no solamente demostró su deidad como Dios eterno y fiel Salvador. Cristo, cuando vino a esta tierra, no solamente declaró que Él es Dios, ni demostró que Él es la deidad, ni demostró su deidad como Dios y Rey eterno, fiel Salvador. No solo nos dio su vida perfecta para que fuéramos declarados justos delante del Padre, sino que también con su vida perfecta, Cristo vivió esta vida perfecta de obediencia para demostrarnos el ejemplo más perfecto de lo que significa estar en unión con Dios. Y puesto que Cristo es declarado Hijo de Dios, nos da una imagen de amor perfecto entre los hijos y su Padre, es decir, entre Dios Padre y nosotros sus hijos. Hebreos 5, 7 al 10 dice: y Cristo en los días de su carne, pongan mucha atención, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aprendió, aquí la palabra es mantano, que significa adquirir conocimiento o una habilidad a través de una instrucción, o es llegar a conocer algo de primera mano. Cristo dice aquí, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprende, siendo Dios, Él puede aprender. ¿Sí o no? Porque eso es una declaración muy grande. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dios aprende? ¿Qué dice Isaías y Ezequiel? ¿Quién le da consejo? ¿Qué dice Job? ¿Quién le da consejo a Jehová? ¿Quién? Nadie. ¿Dios aprende? No. Él es perfecto y Él es eterno. Pero en su tiempo en la tierra, Cristo limitándose demuestra algo complejo. Que mientras Él es Dios y era Dios viviendo como humano, limitándose humildemente, pudo aprender la obediencia. Pudo recibir entendimiento de lo que significaba unión con el Padre. Y mientras Dios sabe todas las cosas, en su aspecto humano, limitándose como hombre, demuestra que Él llegó a conocer la obediencia. Tanto hasta soportar la cruz por cualquier que crea en Él. Él fue obediente hasta el fin, dice. Pero dice que por sus padecimientos aprendió la obediencia. Por lo que Él pasó en esta tierra, por ser crucificado, aprendió la obediencia. Nos está demostrando Él como hijo que se puede aprender y vivir en obediencia, Él mismo siendo Dios. Y habiendo sido perfeccionado, es decir, que Él fue consumado, todo lo que iba a hacer, Él regresó a su estado perfecto como Rey de Reyes. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, si nosotros escuchamos su voz y escuchamos y aceptamos
somos salvos por este autor. Y ahora tenemos esta capacidad de aprender la obediencia igual como Cristo. Nosotros ahora, dice Juan 17:13, pero ahora voy a ti, y es la oración que Él dio antes de entregar su vida, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en ¿qué? Tu verdad. ¿Y qué es la verdad de Dios? Tu palabra. ¿Cómo podemos ser santificados? ¿Por medio del Espíritu? Por medio de obediencia a su palabra. Es tan claro y es tan simple. Y como creyentes a veces nos distraemos y queremos ser santificados por otras cosas, otros medios. Dice que seamos santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo nos revela las imposibilidades del hombre. Cristo, cuando vino a vivir la vida perfecta, nos demuestra que ningún ser humano es perfecto. Y ningún ser humano es capaz de vivir una vida justa. Pero Él cumple esa tarea para que ahora que tenemos vida en abundancia y ahora que hemos nacido de nuevo, no por la carne, sino por el Espíritu de Dios, podamos ver el ejemplo de Cristo de unión con el Padre y podamos ver que por Cristo ahora somos capaces de amar a Dios, de escuchar su voz y de servirle a Él fielmente y estar en comunión día y noche con Él. Recuerden que Jesucristo no tenía una iglesia donde congregarse, porque todavía no había sido establecido, y tampoco se congregaba en templos. Hablaba y predicaba en los templos, pero no se congregaba en templos, sino que su ministerio era en el desierto de Israel. Y sin embargo, su conexión con el Padre era aquella de la cual ninguna persona pueda replicar. Así es que nuestra relación con Dios no es en lugares ciertos lugares, no es en cierto ambiente, es día y noche, día tras día estamos y debemos estar en comunión con este Dios eterno, por lo cual Cristo dejó este ejemplo perfecto, porque como Cristo fue tentado, así también nosotros somos tentados, y sin embargo cuando somos afligidos tenemos un ejemplo para seguir. Cuando somos tentados tenemos a Cristo para venir para llegar a Él como socorro, para demostrarnos a nosotros débiles que es capaz y hay capacidad de soportar la tentación, de soportar las debilidades, de soportar la persecución y de soportar la muerte. Por su gracia tenemos la oportunidad de huir del pecado cada vez que viene y de la tentación y caminar rectamente delante del Señor, no para demostrar que somos lo suficiente justos o santos, sino porque llegamos al pleno reconocimiento de que todo es para Él. Se trata de Él, nunca se ha tratado de nosotros, pero el resultado de que se trata de Él es que Él nos incluye en su plan perfecto. Y ese es el mensaje más humillante que muchos han aceptado y pueden aceptar. Es el mensaje más humilde, que muchos han aceptado y muchos rechazarán. Incluso muchos creyentes no querrán comprender esto. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, y estos son los discípulos, sino que también por los que han de creer en mí, los que estamos bajo la gracia, somos nosotros la iglesia, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, el evangelio, la palabra de Dios,
para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Para quién es la gloria? Para Él. Pero nosotros somos participantes de esa gloria mediante su salvación. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Primeramente, el plan es entre medio de la deidad de Dios. Pero como resultado es para gloria de nosotros. Es para que nosotros participemos en las riquezas en el reino del Hijo amado. Es tiempo de que reconozcamos que todo se trata de Él. ¿Eso es opinión? ¿Cómo sabemos que es realidad? Porque Él salva, Él llama, Él amó antes de que nosotros le amáramos a Él. Él ha existido antes que nosotros. Él nos pone en su gracia, Él nos sostiene en su mano, Él nos selló con su espíritu. Él mora en nosotros como sus hijos. El mismo espíritu que creó todo el universo y los cosmos, los cielos y la tierra, las estrellas y cada átomo, cada animal, cada componente química, es el mismo espíritu que mora en nosotros para vivir una vida de piedad y santidad y para conocer las profundidades de su amor y de sus riquezas. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro mediador, Él es el Todopoderoso, Él es más grande de lo que jamás podremos comprender, y sin embargo todavía estamos en su mente y en su plan para salvarnos. Toda la gloria y el poder sea para aquel quien salva y que es poderoso para guardarnos de caer, que perfecciona nuestra fe, que Él es el autor y consumador de nuestra fe, que nos permite depender de Él, que nos dio ejemplo de una unión completa con el Padre, que en todo tiempo y en todo momento oró para demostrar plena dependencia y que vino a la tierra que Él creó para salvar a un mundo quebrantado, para que Él fuera coronado rey y recibiera todo honor y alabanza por los siglos de los siglos. Esto es lo que recordamos al finalizar este año. Y es esto lo que creemos y es en Él en quien confiamos. Y no solamente es para recordarnos el 25 de diciembre, sino día tras día reconocer que todo es para Él. Y que el resultado es que nosotros tenemos incluso vida eterna por medio de su gracia y su misericordia. Hermanos, les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, por lo cual podemos entender y comprender tu riqueza, Señor, de abundancia, que todo el